Hola, buenas tardes colegas, ¿cómo les va? Otro jueves más aquí en Ediciones D&D, Grupo Professional. Hoy estamos con el doctor Germán Pisano. Te agradecemos, Germán. Gracias a vos, Isabel, muchas gracias a Siempre vos. sos bienvenido, no es la primera vez que estás con nosotros. Por supuesto. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Yo siempre digo a todos que el tiempo es oro y que la verdad que dedicamos un minuto para transmitir el conocimiento, el saber y todo lo que nos puede ayudar en el día a día de la profesión a aquellos colegas que nos siguen siempre los jueves a las 15 horas por la cuenta del Grupo Professional y también el canal de YouTube de D&D. En el día de hoy el doctor Germán Pisano nos va a estar hablando sobre los conflictos de género en las empresas y protocolos. Él es especialista en administración, ¿no? Yo soy licenciado en administración por la Universidad de Quilmes. Y también tenés estás doctorando En la Universidad de Quilmes, en Desarrollo Económico. Desarrollo Económico, exactamente. Y sos docente. Sí, y bueno, también tengo un posgrado en Economía y Finanzas. Exactamente. Y lo que también me gusta siempre que conozcan los colegas es que también además eres director del Instituto de Derecho Comercial y Económico, ¿no? Comercial y de la empresa del Colegio de Quilmes. Sí, cada colegio tiene una forma diferente de llamarlo. Sí, algunos son solamente comercial, otros le agregan. Son institutos de derecho comercial en general. Algunos le dicen comercial bancario, comercial y concursal. Algunos tienen separado concursal de comercial, pero somos todos institutos de derecho comercial, pues la temática principal como rama de derecho, como disciplina jurídica. Bueno, así que Germán. Bueno, muchas gracias. Para que nos ilustres sobre todo tu saber en la... A ver, más que nada un aporte, ¿no? Para el profesional que atiende empresas y sobre todo que atiende empresas o organizaciones donde hay una importante dotación del personal, que yo creo que es ahí donde está el problema. Organizaciones en general, dependencias públicas, universidades públicas y privadas, asociaciones civiles, y empresas, sociedades comerciales propiamente dichas, tienen esta temática de la problemática de género y cómo encauzarla para que no se generen daños patrimoniales respecto de la persona jurídica. Sea se trata de una persona jurídica de derecho público o una persona jurídica de derecho privado, una asociación civil, una empresa, sociedad comercial, no importa cuál sea el ente. Lo que sí es importante para los abogados que nos toca gestionar la conflictividad es dar una solución a esos problemas que pueden acontecer de conflictividad. Y los que ejercemos la profesión y los que tenemos actividad académica en las universidades, de alguna forma vivenciamos esta problemática, a Dios gracias, no por derecho propio, sino nos toca defender a docentes universitarios o a empleadores o también defender trabajadores que están sufriendo esta problemática. Digo sufrir esta problemática para salir del paradigma de víctima-victimario, o para dejar de pensar esta problemática, que es a veces lo que a mí me parece percibir, que hay, la problemática se piensa desde una perspectiva punitivista, como si fuese una cuestión de derecho penal directamente. Es más, hay aparece como una impronta como de derecho penal primitivo o medieval, en el sentido de que al infractor merece directamente el destierro, donde muchas veces podemos ver, sobre todo en protocolos de género de universidades públicas, digo con pesar, yo estudié en las universidades públicas, parecería que está hasta casi como invertida la carga de la prueba, como que el principio básico rector de los derechos humanos, ¿no? Que está en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la presunción de inocencia, parecería que está como invertida. Entonces hay como una presunción de inculpabilidad y se disponen en sumarios administrativos medidas cautelares que implican directamente no digo la disponibilidad, pero sí
la separación del cargo, por Sería ejemplo. algo así como una discriminación invertida. Invertida. En realidad, termina pasando eso, lo que se quiere, digamos, proteger. Termina siendo, exactamente, se constituyen situaciones como abogado defensor, digo, Sí. de opresión respecto de la gente del Estado, un director de una carrera universitaria o de posgrado, que es preventivamente, cautelarmente separado de su cargo por una mera denuncia. ¿Por qué pasa esto? Porque los protocolos, yo creo que este es el punto, ¿no? Los protocolos de género, creo que primero no están redactados por abogados, que eso me parece un punto clave. Ajá. Entonces, si los protocolos no participan abogados en la redacción, difícilmente los protocolos se ajusten a derecho, porque no hay un abogado que lo redactó. Esta temática de género y de feminismo tiene muchísima difusión en las universidades públicas, sobre todo me parece percibir, y en las carreras de ciencias sociales. Y hay gente muy capacitada, hay gente que sabe muchísimo de ciencias sociales, doctores en ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, que saben muchísimo y probablemente tengan una formación intelectual muchísimo más sólida que la mía y mucha más sólida que respecto de muchos abogados. El problema es el desconocimiento del derecho. Uno puede saber muchísimo de ciencias sociales, pero al no ser abogado no está en la formación jurídica. Entonces, evidentemente, la ley de paridad de género no es bien clara o hay alguna vacío legal como para que los protocolos sean diferentes. O porque vos me decís, si no está redactado el protocolo por aquellos que lo tienen que más o menos hacer el marco normativo, ¿dónde estaría el conflicto? No, a ver, digamos, la temática a nivel legislativo, sí, tanto nacional como internacional, de protección a la mujer, esa normativa de ley do Pará, la protección, la ley Micaela y todo ese marco normativo sí está correctamente legislado y tiene técnica legislativa, porque son normas jurídicas en sentido material y formal, o sea, sin lugar a dudas, sí. El problema está esa bajada normativa de la ley general a los espacios de trabajo en particular, a las organizaciones en particular. Y ahí yo creo que ese es el... ¿Vos crees que eso tiene que ver con alguna intencionalidad política? Yo creo que tiene que ver con el momento, digamos, el especial momento ideológico y social que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, no sé, desde hace 10 años para acá, donde esta temática de ideología de género se instaló en la agenda pública, en el debate público, se instaló muy fuerte en las universidades. De hecho, hay posgrados que tienen que ver con esta temática exclusivamente de estudio, que está bien el estudio y la discusión académica, y está bien la instalación del tema en la agenda. Sí, la conquista de por lo menos Pero toda la legislación. Ahora lo que hay que hacer es nivelar un poco la situación también, ¿no? Ajustarse a derecho. Claro. ¿No? Por un lado, ajustarse a derecho, sobre todo en los organismos públicos donde los protocolos tienen una impronta represiva, punitivista directamente. O sea, lamentablemente los protocolos no tienen el garantismo jurídico respecto de la persona indicada o imputada de haber cometido una infracción, una contravención. Y no estoy hablando de situaciones delictivas, estoy hablando de problemática humana que sucede en los espacios de trabajo. Por ejemplo, te hago una interrupción. Yo tengo acá anotado algunos títulos como, por ejemplo, protocolos de acoso y violencia de género en el lugar de trabajo. Exactamente. Licencias de nacimientos compartidas y extendidas, metas de inclusión de mejores cargos directivos para las mujeres. Bueno, son temas polémicos, la verdad que son temas polémicos desde una perspectiva jurídica. Yo, el año pasado, para el encuentro de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón, había preparado una ponencia que tenía que ver con este tema,
respecto de cómo abordar esta conflictividad, ¿no? Algunas cosas, algunas cuestiones que recién acabas de mencionar tienen que ver más con derechos del trabajo propiamente dicho, y otras cuestiones que tienen que ver más con la conflictividad. Lo que a mí me interesa, el espacio de reflexión, para motivar a los abogados que atienden empresas, organizaciones o que se desempeñan en ámbitos universitarios, en la actividad académica o profesional, como a repensar este problema y tener algunas herramientas de gestión, ¿no? En términos propiamente de gestión, abordados yo en la ponencia me refería a la gestión de cumplimiento, es decir, el compliance officer, qué hace un departamento de compliance respecto de prevenir esta temática, o la gerencia de recursos humanos, o una organización más chica, una jefatura de personal. En primer lugar, aquellos que son gerentes de sociedades comerciales, un gerente de una sociedad anónima tiene la misma responsabilidad civil que el director. Entonces estaría bueno que proteja los intereses patrimoniales de la compañía. Y en el caso de un gerente de recursos humanos, un compliance officer que tiene que monitorear la conflictividad que se da dentro de la organización, en estos términos de gestión encontramos dos tipos de problemas. Esto es en teoría de la administración. Sí. Dos tipos de problemas. Problemas que se llaman estructurados y problemas que son mal estructurados. Los problemas estructurados son aquellos problemas que habitualmente tiene la organización. Problemas en general. El camión de reparto se rompe, los estudiantes no se inscriben en tiempo y forma en las materias, el proveedor falló, el cliente dejó de comprar. Problemas en general de cualquier organización que tiene su vida institucional o su actividad económica. Esos problemas se llaman estructurados porque son parte de la estructura de la empresa o de la organización, y la empresa, aunque no tenga instrumentados los protocolos, ya tiene como un procedimiento de respuesta. Por ejemplo, a una empresa el cliente le pagó con un cheque que vino rechazado. El dueño de la empresa, el gerente administrativo, sabe que tiene que ir al banco, que lo va a ir a buscar, que se lo va a reclamar, ya tiene el empleado que llama por teléfono. Hay una respuesta que está de una forma protocolizada, o sea, hay un algoritmo de respuesta. Si nos rechazan el cheque, lo vamos, lo recatamos, hacemos una gestión de cobranza. Esa respuesta para el problema estructurado es una respuesta habitual y las organizaciones a veces lo tienen como ya planificado o no, lo tienen instrumentado o no, pero la respuesta ya está programada. El problema está cuando nos acontece un problema mal estructurado, lo que en gestión se llama el problema mal estructurado, que aparece de repente y que suele ser un problema de conflictividad. Por ejemplo, los alumnos de cualquier institución educativa toman el establecimiento educativo, de cualquier institución, sea famosa o no famosa. Ese es un problema que por ahí sorprende al dirigente, o por ahí no si la toma es habitual. Entonces esa clasificación del problema estructurado o mal estructurado tiene que ver con la organización. Pero por ejemplo, una anécdota. Yo hace unos años tenía una empresa abonada que era un call center. Me llaman los dueños y me dicen: los 50 empleados me tomaron el call center. ¿Qué hago? Para mí en ese momento era un problema mal estructurado, porque nunca me había pasado que por un reclamo sindical me tomen el establecimiento. Para mí era mal estructurado. Probablemente para compañías grandes ese problema ya lo tengan estructurado y tengan un protocolo de respuesta. Entonces la conflictividad en las organizaciones muchas veces tiene que ver con temas sindicales. Hay conflictividad y hay que tener un protocolo de respuesta. Puede haber en una universidad conflictividad con los estudiantes. No sé si recuerdan que muchas veces vemos que en las internas de los centros de estudiantes, los estudiantes terminan a los golpes, con batallas. Entonces yo digo, las autoridades de las universidades hacen algo, y si alguien se lesiona, se lastima,
tiene que haber un protocolo de contención de la conflictividad. Y lo mismo con la temática de género. Puede ser que muchas de las empresas que nosotros atendemos, cada uno en los estudios, no tengan ningún programa, o sea, no tengan ninguna respuesta si acontece una conflictividad en tema de género. Entonces, de acontecer ese hecho, para el empresario va a ser un problema más estructurado. Le acontece algo que no tenía ninguna respuesta. Entonces, lo que yo propongo en este espacio de reflexión, que a los que nos toca asesorar a las empresas, aconsejemos a los empresarios a medir el riesgo que tienen. En términos de compliance siempre hay un análisis del riesgo. Entonces, si una organización tiene una dotación, pensemos en la industria de la construcción, 95% de los varones, y probablemente el riesgo de temática de género esté minimizado, porque tal vez en 100 empleados que están trabajando en la obra, yo fui capacitador en la Cámara Argentina de la Construcción en temas de compliance y hablábamos esto de que casi todos son varones. Entonces, claro, con una mujer, problemática de género, el riesgo es mínimo. Tienen otros riesgos, pero no este. Ahora, en una organización, sea una empresa privada o una persona jurídica de derecho público, que convive dotaciones mixtas, donde el personal, hay tanto mujeres como varones, puede acontecer problemática de temática de género. Entonces, sí, exactamente. Donde trabaja mucha gente mixta, digamos, puede acontecer problemática de género. Entonces, yo te hago una consulta. Sí. En relación a los conflictos que suceden en las universidades y más específicamente entre los alumnos o los docentes o el personal administrativo de la universidad, ¿cuál es el conflicto de género más recurrente o que vos puedas decir? Sí, eso sí. ¿Cuál es el conflicto en particular? ¿Cómo resolverlo y dónde está, digamos, la llave para solucionarlo, o el principio? A ver, yo, el conflicto por lo general, digamos, de la experiencia que yo veo y en la cual me ha tocado participar, difícilmente el conflicto tenga una calificación delictiva en términos típicos, en términos de delito. Sí. O sea, por lo general no se dan delitos. Es más, ni siquiera se dan infracciones en términos contravencionales por lo general. Puede suceder, pero la infracción del artículo 52 del Código de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa figura del hostigamiento, esta figura que es bastante ambigua, ¿no? Esto del hostigamiento, que puede ser, ¿no? Yo creo que el problema no va tanto por ahí. Me da la sensación que en grandes poblaciones de gente que trabaja y que convive, porque conviven en el trabajo de alguna forma, están 6, 8 horas, a veces muchas más, tanto empresas como instituciones públicas, universidades, ministerios, donde hay tanta gente conviviendo en el trabajo. A mí me parecería apreciar que la cuestión pasa más por el móvil, pasa más por el tema del acoso laboral, de esa invitación recurrente que tiene que ver con a veces con una insistencia, que esa insistencia deja rastros, deja pruebas, ¿no? Que después son utilizadas en los sumarios propios internos que hacen las organizaciones. Entonces, ahí en situaciones que no son delito, que tampoco son contravención, quedan en ese espacio que está abordado por el derecho del trabajo, del no laboral. La cuestión es, ¿cuál es el remedio que se le debe dar a esas situaciones humanas? ¿Cuál sería el ejemplo de un caso así? Que no es ni una cosa ni la otra. Que vos lo enmarcás en una nebulosa que todavía no está bien claro. Y la verdad que no está bien claro, y que por eso están los protocolos de género que pretenden de alguna forma normativizar esas cuestiones que la norma jurídica genérica no puede
contemplar. Entonces, esas situaciones, ejemplo práctico, claro. sala de profesores de cualquier facultad, pública o privada, somos humanos, se generan relaciones, vinculaciones, a veces tienen reciprocidad, las invitaciones, a veces no, a veces se generan, sobre todo en organizaciones donde si hay hasta vínculos de parentesco, por ejemplo un divorcio, se sigue disputando en el ambiente de trabajo. Por eso hay muchas empresas que no permiten parientes en las organizaciones, directamente. Claro, o que no permiten que sus empleados tengan una relación. Que no tengan relación. Claro. O sea, ni tampoco traer parientes por consanguinidad o por afinidad, o sea, no puede venir el suegro o el yerno, y no. O sea, hay empresas que ya tienen los protocolos diseñados para prevenir este tipo de conflictividad de índole vinculado, de índole familiar que acontezcan en la compañía. Otras empresas que no lo pueden evitar, porque son sociedades anónimas cerradas de índole familiar, donde la propia familia es la compañía. Entonces están como muy expuestos a esa conflictividad. Y volviendo de ejemplo a esta situación, ¿no? Sala de profesores, hay vinculaciones, entonces en ese ambiente suceden estos ejemplos de invitaciones, rechazo, un café, una salida, que sí, que no, cosas, somos humanos, digamos, algo que acontece, ¿no? Entonces, ¿qué abordaje se le puede dar a esa problemática? Que insisto, que no es delito, que no hay tampoco contravención, pero que genera una incomodidad, un malestar en la mujer que se está desempeñando en esa sala de profesores. Entonces, ¿qué solución? ¿Cuál es el abordaje? ¿Podría pasar de ser al revés, que sea el incómodo del hombre? A mí no me ha tocado defender. ¿Con otro hombre? Habría, o una mujer a su nombre. Yo no sé si las universidades tienen estadísticas respecto de los resultados de los protocolos. No creo que los tengan porque los protocolos son bastante recientes. ¿Te acordás de esa película que ya tiene sus años, Acoso Sexual, se llamaba? Sí, Moore, sí, de Michael Douglas, sí, ¿no? sí, sí. Donde ella lo acosaba, ella tenía un puesto gerencial y película histórica, ella lo acosaba y tenía una finalidad, había una cuestión ahí interna de una gran compañía con una enorme asamblea de accionistas. De casualidad hace poco la vi, pero no porque la busqué, después estaba y la dejé. Es interesante analizarlo porque ya tiene sus años. Sí, pero tiene mucha vigencia de una situación de acoso, ahí sí sería una situación delictiva, pero bueno, hay que recordarla la película, hay que verla, pero la cuestión, lo que no se puede negar que las vinculaciones suceden en los ámbitos laborales, en esa gran compañía, por ejemplo, ahí había una intencionalidad política, digamos, en la propia política de la compañía respecto de un proyecto de diseño de software que tenían hacia un lado, hacia el otro. Había como una interna, o sea, ella lo había planificado, esa maniobra, está en el final de la película, como la solución del caso, digamos. Sí. Pero yo, lo que el espacio de reflexión, ¿no? Digo, que reconocer que esas cosas, estas relaciones humanas acontecen y lo que a mí me gustaría que se repiense son los protocolos que se dan de actuación, ¿no? Podríamos hacer un trabajo práctico con cualquier alumno que empiece a estudiar Derecho y le damos el protocolo, que haya estudiado Procesal Penal 1, Derecho, y realmente lo va a ver y va a percibir que estos protocolos tienen un sesgo muy inquisidor. ¿Para qué esa cuáles? Específicamente. Los protocolos de género. ¿Todos? A ver, no quiero hacer mención en particular, pero me da la sensación que los protocolos de género tienen esta impronta ideológica que se ha instalado en los medios y que se ha instalado en el debate público, en las universidades. Sí. O sea, demasiada ideología y poca rigurosidad jurídica, es mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, donde conversábamos hace un rato, donde la presunción de inocencia ha quedado
revocada de facto por la presunción de culpabilidad. Entonces, directamente se toman medidas en el inicio del sumario que atentan directamente contra los derechos laborales de la gente del Estado, si esto sucede en un organismo público. Perfecto. Por ejemplo, una persona de determinado género, digamos que realiza un acto que la otra persona se siente o acosada o discriminada. Se siente su subjetividad, habría que evaluar si realmente. Ponele que. Entonces, lo que vos estás diciendo es que habría que modificar, bajarlo más en aspecto, digamos, que se refleja realmente, que tenga todas las garantías del proceso, porque se cometen injusticias o se discrimina, se invierte una discriminación invertida, tal vez, cuando en realidad lo que se intenta hacer, lo que intenta dar es otra cosa. O sea, que el protocolo sería ir en contra un poco viciado por ese aspecto que puede ser político, puede ser de cualquier naturaleza, y no lograr el objetivo de la ley. Ahora yo digo, en una empresa de 60 empleados que no tiene un protocolo de género, ¿cuál es tu consejo? ¿Es contratar a un abogado que le diseñe un protocolo y que se los haga firmar a cada uno de los empleados que empiezan para que lo conozcan? ¿O cuál es tu? Se me ocurre ahora. Sí. Mi consejo, digo, yo soy de una forma estudioso, casi militante de la gestión de cumplimiento, de compliance. Mi consejo sería que tengan alguien que se encargue de ser compliance officer y que evalúe todos los riesgos que tiene una empresa, sea pequeña, mediana o grande, que evalúe todos los riesgos, que evalúe toda la conflictividad y que en base a eso y con una inclusión participativa de las personas, de los referentes, de la organización. Cada organización tiene referentes, hay relaciones, hay política interna dentro de las compañías, entonces convocando como democráticamente a los distintos sectores, producción, logística, marketing, legales, contabilidad, cobranza, haciendo una gran convocatoria. La evaluación del riesgo es propia del profesional técnico, ¿no? Eso saben muchos de compliance officers, saben los de seguros, evaluar el riesgo. Sí. Pensamos en una adaptación de personal de gente diversa, entonces ahí hay una situación de riesgo. Entonces, lo primero, evaluar el riesgo. Identificado el riesgo, lo que se debe hacer es la redacción de un protocolo con rigor jurídico, pero participativo. Bien. O sea, habría que ver, ¿no? A mí sería muy interesante saber quiénes han redactado todos los protocolos de género, por ejemplo. Sería interesantísimo conocer, saber quiénes fueron los redactores, ¿no? Y una cosita más. Y si esos redactores, había una pluralidad en esa redacción. O sea, cuál fue el debate y si realmente estaban todos verdaderamente representados. Entonces, con rigurosidad jurídica y con esta construcción, ¿no? Como Piaget, esta co-construcción del saber, bueno, co-construir entre todos un protocolo que se va a aplicar a la organización. Yo creo que sería muchísimo más útil. Y en ese protocolo, acá está el punto principal, tiene que haber una programación algorítmica, se dice en términos de compliance, sería instrucciones precisas de cómo prevenir el conflicto. Instrucciones precisas, yendo a cuestiones evidentemente prácticas, ¿no? Por ejemplo, una instrucción podría ser una reunión compartida, debería haber un testigo en esta reunión. Nosotros acá desde cámaras tenemos testigos de esta reunión. Entonces, en el ámbito del trabajo, adentro del establecimiento, porque el protocolo lo que no puede es normativizar la conducta de los miembros de la organización fuera del establecimiento. El empleado no es un esclavo. O sea, fuera del establecimiento, o sea, el empleado puede hacer cualquier, se juntan, se pelean, se amigan, o sea, que hagan lo. Pero adentro del establecimiento, pautas claras de comportamiento. Por ejemplo, reuniones, tiene que haber, si es como nuestra reunión, testigos. Salas de reuniones con ventanas abiertas, con puertas abiertas, sin puertas, que también yo he visto, directamente, sin puerta, no hay puerta que cierre. Directamente la puerta siempre va a estar abierta. Cámaras. Cámaras de seguridad, hay reuniones, está siempre la cámara corriendo. Fíjense cuántos problemas
de género, inclusive que tuvieron repercusión mediática, las cámaras delataron la situación. Esto está mal que pase. Es decir, también está mal la consecuencia, ¿no? Es un hecho público, no es mal decir, pues algo público y notorio. Una situación así de género en una radio, muy famoso, no me acuerdo cuál era la radio, de un conductor muy famoso de radio. Cuando terminó el programa de radio, hubo una demostración de afecto, tal vez irrespetuosa. No, una situación incómoda, por lo menos. Es la misma persona fue cancelado. Bueno, entonces el punto, ¿no? Y también quiero hablar del tema de una cancelación total, ¿no? Entonces, volviendo a la prevención, ¿no? Para no eludir la charla en ese sentido. Entonces, pautas claras, ¿no? Como se dice en compliance, pautas claras de prevención del riesgo o de prevención, en este caso, de la conflictividad. Pautas muy claras. Cámaras, puertas abiertas, reuniones con testigos. Entonces, entre todos pueden construir este protocolo de prevención, ¿no? ¿Cuáles son las pautas con las cuales la organización va a prevenir esta conflictividad? Eso sería como primer protocolo. Y el segundo protocolo, que es propio de compliance y que también recursos humanos puede aplicar, es cuál es el protocolo de respuesta ante el acontecimiento del siniestro en términos de derecho civil. El riesgo estaba previsto, se diseñó un protocolo de prevención, pero el protocolo falló y sucedió un hecho inconveniente. Estamos hablando que no es delito y que tampoco es contravención. ¿Cuál va a ser el protocolo de respuesta? Y en esta hay como dos alternativas de respuesta. Primera alternativa, la más vigente, la que a mí me parece percibir y con conocimiento de causa, porque sustancio las causas, o sea, porque yo patrocino, ejerzo de abogado defensor. Yo lo que digo es esto. El primer protocolo puede ser la reacción punitivista persecutoria inquisidora respecto al infractor. Es una posibilidad y es lo que sería. Yo pienso en otro protocolo. Pienso en un protocolo más en términos de mediación. Más en términos de abordaje multidisciplinario de la problemática. Muchas compañías tienen un psicólogo social que está en la compañía, muchas compañías hacen test psicológicos, test de Rorschach para el ingreso a la organización, lo hacen las Fuerzas Armadas, hay baterías de test como parte del proceso de reclutamiento de muchas organizaciones. Hasta se puede contratar un psicólogo social, un mediador, un abogado mediador matriculado, para que pueda resolver esta problemática, porque a veces estamos prevenir y una vez que esté tener un protocolo de contención, decir, bueno, che, mira, sucedió esto, acá la doctora dice que estaba en la sala de profesores y que le pasó esto, tuvo tal situación. Bueno, ¿cuál es el protocolo? Bueno, hablemos con el compliance officer si es que lo hay, o con el gerente de recursos humanos, o el jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos dice, bueno, paso número 1 en el protocolo, porque el protocolo son instrucciones precisas, ¿no? Instrucciones que indican conducta. Primero, le aviso al presidente del directorio, al dueño de la compañía, al rector, a quien sea. Le aviso a la máxima autoridad. Es uno de los principios de compliance que cuando algo sucede, se reporta a la máxima autoridad. Reportado a la máxima autoridad, paso número 1. Paso número 2. Convoco a los protagonistas del hecho. Le tomo una declaración en términos administrativos. Escucho. Después lo cito con un mediador para que tal vez la persona pueda hasta tomar conciencia de su falta. En vez de recibir el castigo punitivo, fuera despedido, no es más el director del posgrado, hasta que esto se resuelva, algún día se resuelva cuando el jefe del gabinete del ministro dicte la resolución definitiva, que va a ser apelada ante la autoridad judicial por la vía recursiva, dentro de 20 años cuando se resuelva, por ahí por eso ser director del departamento del posgrado. Entonces, en vez de tener esa respuesta
tan inquisitiva, tan deshumanizada, ¿no hubiese sido mejor generar protocolos de mediación, escuchar a la persona? Como paso previo. Como paso previo, por lo menos dar la posibilidad. Sí, sí. Escuchar a la persona que en su subjetividad siente que fue agredida, escuchar al otro, darle la posibilidad de una disculpa, de una reparación en términos de derecho civil, pero dar la posibilidad de volver las cosas al estado anterior. Digo, dar la posibilidad de convivencia, y lo más importante, darle la posibilidad a que presuntamente cometió esta infracción, a que pueda concientizarse de que esa conducta, que por años era normal, socialmente normal, pasó a ser anormal, y que tenemos en un nuevo paradigma de respeto de la sociedad, en el cual la persona se tiene que ajustar, pero darle esa posibilidad de tomar conciencia de este problema. Entonces lo que yo propongo es, de alguna forma, repensar los protocolos de género y repensar los protocolos, tanto de prevención como de contención y reacción, y de repensarlos de una perspectiva más humana, ¿no? De repensarlos de una perspectiva más humana. Sí a la prevención y sí a una respuesta que sea jurídica, primero, o sea, que el protocolo tenga una redacción jurídica, que hayan participado abogados en esa redacción, que haya sido construido democrática y colectivamente, y que la respuesta sea humana, ¿no? Por lo menos que esté esa posibilidad. Si fracasa esa posibilidad conciliatoria de mediación, se diseñar el protocolo de manera tal que el que fue responsable se responsabilice, pero como de repensar, yo creo que esta idea, a repensar esta idea, porque yo estoy seguro que muchas mujeres que promueven, denuncias, qué sé yo, seguramente no quisiesen que sus hijos los denuncien por esta temática. Estamos hablando de cuestiones que no son delito, ni infracción en términos contravencionales. Estamos hablando de esta situación que está poco definida en la legislación. Claro, porque además también es muy interesante lo que propones de un equipo interdisciplinario previo a cualquier tipo de sanción, que se escucha a la persona que es interpelada por determinada conducta, porque tal vez la persona que lo hace no tiene la razón. La persona que lo dice, que dice, me está pasando esto, no tiene razón, también la hacen reflexionar y decirle, mirá, esto no es para estos casos, lo que vos estás manifestando no es un caso que está enmarcado dentro de lo que es la violencia de género, ni tampoco un acoso, ni tampoco una discriminación, sino muy por el contrario tiene que ver con otra cuestión. También darle la posibilidad que alguien imparcial los escuche previo a cualquier función. Porque si lo que vos me estás diciendo, que en una universidad, por ejemplo, por una situación X, de entrada ya al docente o a la docente se lo remueve, sin darle la posibilidad de ser escuchado, es algo que, digamos, violenta cualquier normativa constitucional. Absolutamente. El derecho a la igualdad y la no discriminación, No, porque no se está dando la solamente, discriminación invertida. Y se dan casos que la aplicación del protocolo es retroactiva, o sea, se aplican los protocolos a acontecimientos que sucedieron cuando el protocolo no existía. O sea que el atropello a normas básicas de derecho constitucional y de derechos humanos es muy grande, y el atropello viene por esta impronta, a mi forma de ver, excesiva. Sí, es el momento, como decís, que poca jurídica, que estamos transitando. Y sin fundamentación jurídica, porque yo estoy seguro que a cualquier estudiante de Derecho le das el protocolo antes de aprobarlo, y cualquier estudiante hubiese dicho, esto me parece que sanción primero y juicio después. No. Así que bueno, yo les agradezco mucho esta oportunidad, me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Los que quieran profundizar este tema, está la ponencia con toda la normativa y detalles en el ebook de acá del editorial, del encuentro anterior de Morón, de editorial de ID. En el ebook está en internet, el ebook, así que lo pueden ver y ahí pueden encontrar la ponencia de este tema de compliance en relación a la problemática de género.
Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Isabel, a las autoridades de la editorial, muchísimas gracias. Bueno, gracias.